Hace más de 4.000 millones de años, sucedió el evento más importante en la historia de la Tierra. El nacimiento del océano. Transformó el planeta por completo. Creó un oasis de agua que hizo que apareciera el aire que respiramos, nuestro clima y una variedad impresionante de vida, incluyendo las especies importantes que se arrastraron fuera del océano por primera vez para habitar la Tierra. Este es un animal que en realidad está en la base de la rama del árbol de la vida que lleva a todos los animales con extremidades, y nosotros somos animales con extremidades. La historia del océano es una historia de destrucción en masa y sobrevivencia asombrosa en uno de los lugares más bellos y misteriosos del planeta. Al fin y al cabo, la historia del océano es nuestra propia historia. Y ahora recién comenzamos a entender sus complejidades y la influencia enorme que tienen en el planeta y en nuestra propia sobrevivencia. Un océano. El nacimiento del océano. Vivimos en un planeta azul que es casi todo océano. Un planeta de agua que es único en el cosmos. Pero, ¿de dónde vino toda esta agua? ¿Y cómo transformó nuestro planeta? Nick Iles, un profesor de geología en la Universidad de Toronto, tiene una idea bastante buena de cómo lucía este planeta hace 4.500 millones de años. En el calor muy abrasador, viaja hacia la depresión de Afar a través de la fosa tectónica de Etiopía, para descender dentro del Delta Ale, uno de los volcanes más activos del planeta. El profesor Iles vino aquí, a uno de los lugares más calientes del planeta, para comprender mejor cómo lucía la Tierra mientras ésta se formaba. Se formó de partículas de polvo que se unieron. La gravedad las unió, los meteoritos traían más materiales. Y era un cúmulo. Imagínenlo como una bola de nieve caliente al rojo vivo que reunía material del espacio. Era un planeta rojo, no era un planeta azul. No había océanos, no había atmósferas. Una bola de magma roja y caliente que destellaba en el espacio. Esto es lo que queda de los principios de la Tierra. Un abismo líquido en el que el magma caliente brota desde dentro del núcleo de la Tierra para formar este lago de lava. Es una ventana al centro de la Tierra. Una postal del planeta de hace 4.500 millones de años. No había océano, ni tierra. Solo esto. Es impresionante. Un planeta de lava, donde suben gases desde las profundidades y las rocas líquidas se agitan de un lado para otro como agua. Así que si la Tierra comenzó así, ¿cómo es que se formó un océano y de dónde vino toda el agua? Hay mucho debate científico sobre el origen de los océanos, y sorprendentemente la respuesta parece ser que el agua del océano viene desde dentro del planeta. Era agua que salió por presiones inimaginablemente inmensas de rocas y minerales. Imaginen las fuerzas que ocurren en lo profundo del planeta. Y el agua que salió en forma de gas desde el interior del planeta y se concentró en la superficie caliente.
El vapor de agua ingresó a la atmósfera como vapor muy caliente. Al enfriarse se condensó y llovió sobre el planeta. Enfrió la superficie, hizo lagunas en las depresiones y creó lentamente los primeros cuerpos de agua, y eventualmente un océano. El océano puede dar nueva forma a la superficie de la Tierra y finalmente transformarla en un planeta templado en el que se puede vivir, que puede sostener vida. La mitad del oxígeno que respiramos viene de plantas que viven en el océano. El océano actúa como el termostato del planeta, regula la temperatura y evita que la superficie de la Tierra caliente o enfríe demasiado. El océano controla la temperatura de la superficie a través de la evaporación. Cuando el agua del océano se evapora, este absorbe una cantidad enorme de calor. Sin él, la Tierra sería demasiado caliente y tendría temperaturas de 60 o 70 grados centígrados. Incluso si no se vive cerca del océano, aún se siente su influencia enorme. Controla el tiempo y los patrones del clima alrededor del globo. Como geobiólogo en la Universidad de Hawái, a Eric Gaidos le interesa cómo es que el océano afecta el clima de la Tierra. Esta agua fue y será el océano. Se evaporó del océano hace apenas unos días. Y ahora, después de caer como lluvia en Kuwait, esta agua está a pocas horas de completar su viaje de regreso al océano. El agua de la Tierra está en movimiento constante. De hecho, 60 amazonas de vapor de agua pasan sobre nuestras cabezas constantemente. Sin esa agua, sin la lluvia, toda esta vida no podría existir y la Tierra sería un desierto. El océano no solo dio forma a la superficie de la Tierra y creó nuestro clima templado, fue el sustento de la vida misma en este planeta, cuando una sola célula se formó hace unos 3.500 millones de años. Peter Ward, un paleontólogo de la Universidad de Washington, viajó aquí, a la bahía Shark, en la parte occidental de Australia, para ver cómo pudo lucir la vida temprana en el océano. Sí, en verdad creo que esta es una visión de cómo lucía el mundo, todos los océanos de hace 3.500 millones de años a 500 millones de años. Podrán parecer rocas, pero estos estromatolitos están muy vivos. Se forman de una capa sobre otra capa de bacteria muy pequeña y pegajosa. Arena y partículas de tierra se adhieren a la bacteria y la hacen crecer y le dan la forma de rocas. Estas formaciones únicas son un registro viviente de cómo comenzó la vida en este planeta. Los geólogos tenemos nuestro propio peregrinaje y cada uno de nosotros, más tarde o más temprano, tiene que venir acá. Este es el lugar más sagrado del planeta para la geología. Es una ventana al pasado, no hay ningún otro lugar en la Tierra en donde se pueda ver esto. En donde se pueda ver cómo era el planeta cuando comenzó con el inicio de la vida misma hasta lo que fue hace 500 millones de años. Hubo una época en la que estromatolitos como estos en la bahía Shark cubrían el lecho marino. Siempre que encontramos fósiles de rocas marinas hay estromatolitos en ellos. Pero ya no hay y podría pensarse que su desaparición quizás sea una de las extinciones masivas más desastrosas para la vida. ¿Qué sucedió a los estromatolitos omnipresentes? ¿Qué fuerzas acabaron con ellos? Durante miles de millones de años este planeta no tenía oxígeno.
El océano estaba lleno de bacteria anaeróbica que prosperaba sin oxígeno y obtenía toda su energía de rocas y minerales. Podemos pensar sobre el principio de la vida misma de manera algo similar a la energía en nuestra sociedad. Quiero decir, en este momento la mayor parte de la energía viene de carbón y petróleo, pero estamos cambiando a solar. Bueno, a principios de la vida era así, la vida temprana tomó su energía de las rocas, así como nosotros la tomamos de los pozos de petróleo. Pero rápidamente toda esa energía del sol, ese recurso virgen, pasó a estar disponible simplemente por la evolución de un tipo de célula especializado, un pigmento que podía tomar luz solar, combinarla con dióxido de carbono en la atmósfera y construir material de células vivas. Los estromatolitos usaron estas células pigmentadas para aprovechar la energía del sol. Esta reacción, que se llama fotosíntesis, liberó un subproducto revolucionario: oxígeno. En realidad, la presencia de oxígeno fue un error. Es un subproducto, simplemente un subproducto metabólico. No es como que a todos los planetas les importe mucho el oxígeno, solo lo liberan durante la fotosíntesis. El oxígeno que salía de los estromatolitos se acumuló en el océano y la atmósfera durante cientos de millones de años. El oxígeno permitió que se desarrollara vida cada vez más y más compleja y eventualmente hizo que aparecieran las primeras criaturas del océano. Los estromatolitos a mi alrededor eran, en cierta manera, agentes de su propia destrucción. Los animales mismos que recién evolucionaron hace unos 550 millones de años obviamente no podían hacer fotosíntesis, no son planetas. Pero necesitaban energía, necesitaban alimento. El alimento está por todos lados. El alimento más confiable en esa época eran los estromatolitos. Así, los primeros animales que podían moverse tenían mandíbulas, tenían unas lenguas pequeñas y ásperas. Si eran moluscos, pastaban estos estromatolitos hasta acabárselos. A pesar que solo queda una muestra pequeña, sería difícil encontrar especies de vida que tengan mayor impacto sobre el planeta que estos estromatolitos modestos. Claro que nosotros, los animales, no estaríamos aquí si no fuera por estos estromatolitos, o al menos por sus antepasados muy tempranos. Nos dieron la atmósfera de oxígeno. Los estromatolitos hicieron de la Tierra un planeta como la Tierra. Charles Darwin reconoció que toda vida actual en el planeta vino de una primera célula en algún lugar. Cada uno de nosotros está en lo más alto de un árbol rico. Ese árbol familiar nuestro tiene a los estromatolitos muy abajo, casi en la base. Deberíamos revertir esto. Hicieron su trabajo, si se quiere decir así. Pero ciertamente sin ellos no estaríamos aquí. La vida en este planeta comenzó en el océano, y aún hoy los científicos descubren nuevas especies de vida en cada sumergida que dan, y en algunos de los ambientes más extremos que se pueda imaginar. La doctora Verena Tunnicliffe, una bióloga del océano de la Universidad de Victoria, viajó a un lugar del planeta que muy pocos de nosotros llegaremos a ver. Un lugar en donde la energía del sol no llega, y donde la bacteria que detesta el oxígeno aún domina. La primera vez que nuestra expedición descubrió fuentes hidrotermales fue en la placa de Juan de Fuca, en las afueras de Canadá. Eso fue hace casi 25 años. El sentimiento fue como de llegar a otro mundo. Yo estaba en un sumergible tripulado. Se está bajo el océano a casi 2000 metros y es un mundo totalmente extraño, silencioso, cristalino. Y luego se pasa de lava negra a estas fuentes con fumarolas negras y animales por todos lados. Es como llegar a un oasis. Puede parecer exuberante y con vida, pero si hay un lugar más duro para vivir que en una fuente hidrotermal, aún no se encuentra. Gas venenoso, agua caliente abrasadora, metales pesados, acidez extrema,
grandes presiones submarinas. El ecosistema de este lecho marino parece más algo del espacio exterior que nuestro propio fondo del mar. Sin embargo, comunidades impresionantes de vida se arraigaron alrededor de estas fuentes. Volcanes alimentan las fumarolas negras, pero no es humo el que sale, es agua caliente llena de minerales. El agua se filtra hacia el manto caliente de la Tierra a través de ranuras en el lecho marino, en donde se supercalienta y comienza a disolver metales pesados tóxicos. El agua, ya caliente a 400 grados centígrados, sube hirviendo por el lecho marino. Cuando la mezcla tóxica toca el agua de mar fría, los minerales disueltos y los metales pesados se precipitan hacia afuera y crean las columnas de humo negro y construyen estas estructuras que parecen chimeneas. Han pasado 25 años, pero a la doctora Tunnicliffe aún le fascinan las fumarolas negras. Su equipo de ingenieros utilizó este sumergible robótico para llegar al lecho marino y estudiar lo que es un ecosistema único. Uno ve condiciones extremas y se da cuenta que donde hay energía, siempre habrá vida. Así que estudiamos las fuentes y vemos las adaptaciones de animales que pueden soportar temperaturas fluctuantes, o animales que tienen maneras específicas de obtener oxígeno del agua, o animales que soportan grandes gradientes de temperatura y vemos cómo se adaptan. Los vemos de una manera muy diferente a lo que vimos en cualquier otro lugar del océano, por lo que tenemos una ventana al proceso evolutivo. Es sorprendente que haya vida que pueda existir bajo estas condiciones, pero es más sorprendente cuando consideramos que todas estas criaturas, el gusano de tubo, almejas y cangrejos, dependen de una bacteria muy pequeña que se alimenta de este estofado químico tóxico. El ecosistema de la fuente hidrotérmica es uno que funciona en base a algo llamado quimiosíntesis, no fotosíntesis, como el resto del planeta. La energía química que impulsa este ecosistema remoto es aprovechada por bacteria anaeróbica, similar a los primeros habitantes del océano, que literalmente comieron las rocas y los minerales disueltos que salían de estas fuentes. El pasto básico en este sistema son los microbios. Esa es la base de todo el ecosistema. Estos microbios resistentes que sobreviven gracias al combustible que les dan las fumarolas negras, atraen a su vez una gama de criaturas adaptadas espectacularmente a este lugar profundo y oscuro. La fuente alimenticia básica en el sistema es la bacteria y todos estos animales tienen que descubrir alguna manera de obtener esa bacteria. Hay algunos animales que llegaron al punto que, bueno, no quiero desperdiciar toda mi energía pastando bacteria. Hay unos cangrejos que tienen la bacteria en sus pinzas. Y ellos ponen las pinzas en el flujo de agua y ahí se quedan. Y la bacteria les crece como pasto. Y luego la traen y se lamen las patas y luego las vuelven a sacar. Un ambiente tan duro como este promueve la adaptación. No hay manera fácil de ganarse la vida. Para que las criaturas sobrevivan aquí, tienen que ser creativas. Es realmente educativo ver a lo que llamamos ambientes extremos, porque se puede comenzar a ver las soluciones diferentes a problemas que el ambiente lanza a la vida en el planeta. Por lo que al observar un ambiente como el de una fuente caliente, comenzamos a darnos cuenta que cosas que consideramos son un problema enorme en nuestro mundo, hay animales que en algún punto de la evolución de la vida lo solucionaron.
Cuando observamos un ecosistema como las fuentes hidrotermales, nos damos cuenta que la vida puede sacar el mayor provecho de casi cualquier lugar. Y con la más mínima oportunidad, la vida la aprovechará. La vida puede adaptarse a ambientes extremos cuando tiene que hacerlo. Pero si hay un ecosistema más dadivoso y abundante, la vida estalla. Los animales multicelulares comenzaron a apoderarse del océano hace unos 600 millones de años. Los primeros arrecifes coralinos y de esponjas eran el hogar ideal. Los espacios pequeños y el diseño tipo laberinto alimenta y protege a una multitud de especies y le ofrece una dieta regular a los depredadores. Así se ve un arrecife de coral desde arriba. Es una imagen atractiva de agua azul cristalina, en alianza con vida de toda forma, tamaño y color. Y así luce un arrecife coralino que quedó expuesto al sol durante más de 400 millones de años. El profesor Peter Ward vino al occidente de Australia para estudiar este arrecife antiguo y tratar de descubrir los secretos que guarda. Vi muchos arrecifes devónicos, pero cada uno que vi fue sujeto a millones de años de insultos por parte del planeta, inclinados o llenos de fango o convertidos en algún otro tipo de roca. El aspecto extraordinario de este lugar es que este arrecife vivió y murió, y la madre naturaleza lo dejó tranquilo. Es como si alguien, la última persona que quedó, tomó la llave, cerró y dijo, "Hasta pronto", y se fue. Este es el arrecife coralino antiguo mejor preservado en cualquier lugar del planeta. Las formaciones afiladas son tumbas de lo que alguna vez fue una red global de arrecifes. Durante el periodo devónico, hace más de 400 millones de años, las barreras de arrecifes se formaron en las aguas poco profundas alrededor de los continentes. En la Tierra no sucedía mucho. Aún no había dinosaurios ni anfibios. Incluso las plantas acababan de salir del agua para tratar de establecerse en el suelo bañado por el sol. Pero en el océano, la historia es totalmente diferente. Podríamos ir a la Gran Barrera de Coral en Australia, ver toda esa agua clara, examinar esos arrecifes y tendríamos un buen panorama sobre cómo pudo lucir. Esta es la llamada Edad de los Peces, porque había más peces de más clases diferentes, completamente diferentes a los que tenemos hoy en día. La biodiversidad es enorme. El agua era cristalina. Veríamos un muro. Ese muro estaría cubierto de corales, pero mucho más que eso, habría criaturas arcaicas que ya se extinguieron. Vemos una época anterior a cuando teníamos los peces que tenemos hoy. Estos son arcaicos, tienen escamas grandes, son toscos, parecen tanques nadadores. Pero sería tan colorido, tan variado, tan lleno de vida que podríamos compararlo a los arrecifes modernos. Sostengo un pedazo de arrecife que viene de la roca detrás de mí. Todo lo blanco que se ve en este trozo de roca es de animal, no solo de un animal, sino de miles de especies de animales. Animales parecidos al coral y verdaderos corales que construyeron esqueletos que crecieron bajo la luz del sol y formaron una ciudad gigantesca de coral. Ahora, al ver detrás de eso, la roca se hizo negra. A las rocas sobre esto, a las rocas más jóvenes, las invadió algo completamente diferente. Ya no es un arrecife de animales, es un arrecife de microbios. Eliminaron a los animales. Lo que se apodera fue lo que estuvo presente en la Tierra antes de los animales, los microbios. Fue una de las extinciones en masa más grandes en la historia del planeta. Este lugar es un cementerio y apenas comenzamos a comprender qué fue lo que lo provocó. Y personalmente realmente me asusta porque lo que provocó eso puede volver a suceder en nuestro mundo.
Más del 99.9% de las especies que vivieron en este planeta se extinguieron, vinieron y se fueron. En los últimos 500 millones de años, hubo 5 extinciones importantes en las que más del 50% de las especies animales del planeta desaparecieron. Cuando comencé mi carrera pensamos que cada una de las extinciones en masa las causó el impacto de un cuerpo muy grande, un cometa o un asteroide. Tenía sentido. Una roca enorme del tamaño del monte Everest golpea al planeta, levanta polvo y hace que toda la atmósfera se ponga negra. Claro que mataría cosas. Pero en los últimos 10 años toda esa idea comenzó a cambiar. Aún creemos que efectivamente los dinosaurios murieron porque un asteroide grande golpeó el planeta. Pero es posible que hubiera al menos otras 14 extinciones en masa causadas por algo completamente diferente. El profesor Ward y muchos otros paleontólogos no creen que un asteroide enorme causó las extinciones, sino una bacteria muy pequeña. La orilla de este río estancado en Australia es un lugar excelente para ilustrar lo que sucedió a finales del período devónico. Encontramos bacteria en toda la orilla. A esto le llamamos algas verdeazuladas, pero es una bacteria que está aquí porque casi no hay oxígeno en el agua, porque es tan caliente. Estas cosas cubrieron a todos los animales que estaban presentes y los asfixiaron. Lo mismo sucedió en el Devónico con estos arrecifes de coral. El agua se calentó tanto que perdió el oxígeno. Los microbios crecieron sobre lo alto de los corales y los ahogaron. Microbios que adoran lo caliente. Microbios que adoran agua sucia sin oxígeno. Microbios que utilizan cieno para construir y construir sobre lo que los animales dejan. Estas bacterias son anaeróbicas. Para ellas, el oxígeno es como kriptonita, las mata al contacto. Entonces, si microbios que detestan el oxígeno cubrieron los arrecifes coralinos antiguos, es posible que el océano perdiera todo su oxígeno. Pero, ¿cómo pudo suceder? El oxígeno se mezcla en el océano por el movimiento de las olas, corrientes y mareas en la superficie. Pero es la cinta transportadora oceánica la que lleva oxígeno a lo más profundo del océano. La cinta transportadora mueve las aguas superficiales cálidas del ecuador hacia los polos. Cuando el agua enfría se vuelve más densa y se hunde a lo profundo del océano, llevando consigo el oxígeno que sustenta la vida. ¿Cómo apagamos la banda transportadora? Simplemente quitamos la diferencia en temperatura entre los polos y los trópicos. Calentamos los polos, dejamos los trópicos en la misma temperatura. Esa banda transportadora para, ya que no hay diferencia en el calor. Cuando para, perdemos oxígeno en el fondo y comenzamos el mecanismo de extinción en masa. Una vez la banda transportadora se apaga y el océano se estanca, comienza una reacción en cadena, mortal. Los arrecifes estaban en agua que cada vez se hacía más cálida. El agua cálida tiene menos oxígeno. Los animales se ahogaron y murieron. Los microbios crecieron sobre ellos. Comenzaron a suceder cosas peores. En esa agua cálida no solo surgieron microbios verdes como este, sino que comenzó a crecer un segundo tipo, un microbio que produce sulfuro de hidrógeno, un veneno tóxico. El sulfuro de hidrógeno es un asesino. Esta forma de bacteria mortal obtiene su energía de la descomposición de azufre. Sin embargo, al hacerlo, crea sulfuro de hidrógeno, un subproducto mortal. Estos microbios comenzaron a apoderarse no solo de los arrecifes, no solo de las aguas poco profundas, sino de todo el océano. Burbujas enormes de sulfuro de hidrógeno salen fuera de solución. Llegan a la superficie, revientan, se elevan al cielo. Al hacerlo, envenenan a los animales, envenenan a las plantas en la tierra, llenan la atmósfera con sulfuro de hidrógeno tóxico. Los cuerpos se amontonan en la playa o en el fondo del océano, pero el océano mismo cambió de color por completo. Ahora es morado, está lleno de bacteria morada de azufre. El cielo emite un color verdoso.
Un océano morado, un cielo verde, un mundo sin animales, un mundo repleto, lleno de microbios. Esas son las secuelas de una extinción en masa de invernadero. Los científicos creen que esta cadena de eventos catastróficos fue la causa de todas menos una de las 5 extinciones en masa más importantes. Bueno, las extinciones en masa en las que ahora creemos fueron épocas cuando el imperio del mal, por llamarle así, las primeras vidas sobre la Tierra, la vida microbiana lucha por regresar, y regresa con fuerza. Nosotros los animales pensamos que por nuestra complejidad estaremos aquí para siempre, pero ese no es el caso. Las condiciones ambientales son tan estrechas para nosotros los animales. Nuestras condiciones para la temperatura son estrechas, para la acidez, para la sal en el agua. Una variación pequeña y morimos. Los microbios pueden resistir temperaturas más calientes, temperaturas más frías, más acidez, más sal, menos sal. En muchas maneras ellos están mucho más adaptados y son mucho más adaptables. Los microbios serán la última vida sobre este planeta. Por lo que el historial de las rocas es el tipo de ir y venir inquieto entre los animales y los microbios. Dominio de un grupo, extinción en masa, dominio del otro. Este ir y venir entre dos muy diferentes tipos de vida. Pero habrá ciertos rasgos que permitieron que algunas criaturas únicas sobrevivieran todas las extinciones en masa. Hay criaturas llamadas fósiles vivientes que de alguna manera son capaces de sobrevivir el ataque constante de depredadores nuevos y condiciones que cambian drásticamente en el océano. Como en cualquier película buena del ejército, siempre hay algunos sobrevivientes. No se puede acabar con todos. En las extinciones en masa no desaparecieron todos los animales. Obviamente estamos rodeados por este mundo animal muy rico. Los fósiles vivientes son ejemplos del hecho que de vez en cuando la evolución lo hace perfectamente bien a principios del juego. Nunca hay que cambiar nada. Pero en realidad, una de las áreas más interesantes de investigar es averiguar por qué mueren algunos y por qué viven otros. Para responder esa pregunta, el profesor Peter Ward va en busca de uno de los mejores sobrevivientes que el planeta jamás conoció, el Nautilus. No fue ni el más grande, ni el más mortal, ni siquiera el más veloz. Sin embargo, de alguna manera, lo sobrevivió a todos. Este es un animal. 500 millones de años. Apostaría mis nautilos de 500 millones de años contra cualquier otro animal del planeta. ¿Cómo se sobrevive en 500? ¿Cómo se sobrevive en 500.000 años? Los humanos apenas tenemos 200.000 años, ni tan siquiera 1 millón. 500 millones tienen secretos. Saben algo, hacen algo bien. ¿Y qué nos pueden enseñar acerca de sobrevivir extinciones en masa? Serían cosas muy importantes para aprender. El profesor Ward y Andy Dustan, de la Universidad de Queensland, vinieron al arrecife Osprey para atrapar nautilos y estudiar sus adaptaciones únicas para sobrevivir. El profesor Ward está interesado en las adaptaciones que hacen del Nautilus un sobreviviente fuerte. Creo que es el más pequeño que jamás atrapamos. Dios, adoro estas cosas. Son tan bonitos. Gracias, evolución, por darnos Nautilus. Estamos bien, muy bien. Los movimientos de platillo volador del Nautilus es producto de una adaptación ingeniosa. Respiran al pasar agua por las branquias y luego la sacan por un tubo estrecho. Cuando el Nautilus quiere moverse por la columna de agua, simplemente apunta el tubo hacia abajo y sube. Es el primer sistema de propulsión del mundo. Sí, bombea agua por ahí para poder moverse. Pero con esa misma energía, también pone agua a través de sus branquias. Está respirando. La respiración tiene que ser uno de los conductores más importantes de la evolución. Y es probable que esta innovación es la que permitiera al Nautilus sobrevivir las extinciones de invernadero.
En realidad, las extinciones en masa son momentos cuando los niveles de oxígeno en el océano disminuyeron. Parece que las criaturas que resisten mejor son las que soportan menores niveles de oxígeno. Bombean tanto volumen de agua a través de sus branquias que incluso si esa agua tiene pocas moléculas de oxígeno pequeñas, al bombear tanto se absorben. Mientras nado, respiro. Es un sistema perfecto. Hoy es difícil de imaginar, pero hace 500 millones de años, estas criaturas que parecen muy humildes eran los depredadores máximos en el océano. Los nautilos utilizaban su movilidad para acechar silenciosamente a los trilobites, criaturas parecidas a los cangrejos. Los atacaban desde arriba y partían la armadura resistente con sus mandíbulas poderosas. La evolución se parece mucho a una guerra, y podríamos pensar de los nautiloides como los primeros aviones que atacaban a las tropas de tierra. Tenían la habilidad de aplastar a criaturas que pensaban que con su armadura eran impermeables. No, estos son como destructores de tanques. Estas cosas se acercan y barren con todo. Rompen a estos trilobites, los abren y se comen la tripulación. El profesor Ward sostiene que al final, el historial de sobrevivencia del Nautilus se basa en adaptaciones únicas, genes buenos y algo de buena suerte. Suerte que quizá ya está por acabar. Pasaron todo eso por cada una de las 5 extinciones en masa. Resistieron las extinciones invernadero, resistieron las extinciones por asteroides. Lo hicieron de varias maneras y la suerte fue una de ellas. Hoy la pregunta es, para muchas de estas plantas y animales, sí, resistieron el pasado, pero ¿resistirán el futuro cercano? Mucha gente dice que ya estamos en la 6ª extinción, no sé si lo estamos o no, pero es probable que en este momento la biodiversidad caiga y caiga más rápido. Por lo que uno se pregunta, ¿pueden estos sobrevivientes de largo plazo sobrevivirnos? Los fósiles vivientes dejaron de evolucionar, mientras otras especies hicieron adaptaciones increíbles que les permitirían arrastrarse fuera del océano hacia la Tierra. En 2004, Ted Dassler, un paleontólogo de la Academia de Ciencias Naturales de Filadelfia, tuvo la oportunidad de viajar hacia atrás en el tiempo. Hasta cuando las primeras criaturas salieron del océano hacia la Tierra, o hacia el lodo, para ser más precisos. Fue en lo más alto del Ártico canadiense, en donde Ted descubrió un fósil de 375 millones de años. Era un eslabón perdido que reforzó la teoría de Darwin, que los animales terrestres originalmente salieron del mar. Cuando fuimos a la isla de Ellesmere, comenzamos a verla en nuestra cantera y excavamos y nos dimos cuenta que encontramos algo. Uno de nuestros colegas vio que de la roca salían 2 mandíbulas y nos llamó, y todos nos emocionamos mucho porque cuando uno ve 2 mandíbulas unidas por una articulación, como decimos, entonces es probable que todo el esqueleto esté ahí. Y claro, comenzamos a excavar un poco más, vimos las 2 mandíbulas, vimos un pedazo de hocico y supimos que teníamos un cráneo completo con mandíbulas. Y si teníamos suerte, incluso más del cuerpo, y ese fue el primer descubrimiento importante de Tiktaalik. Hubo muchos momentos de felicidad, pero sí, es una de las razones por las que estoy en la paleontología. Por esos momentos de descubrimiento es muy emocionante. Llamaron al fósil Tiktaalik, o tetradromorfo, mitad pez, mitad animal cuadrúpedo. La criatura icónica que cambió la Tierra para siempre cuando se arrastró fuera de las aguas primordiales hacia la Tierra. Cuando observamos el Tiktaalik, vemos un animal que tiene muchas características de pez, pero también características de los primeros animales con extremidades. Y eso es lo que hace que Tiktaalik sea muy importante. Nos muestra la transición entre animales con aletas y animales con extremidades.
Ted vino a este estuario de la costa en la bahía de Delaware, a lo largo del Océano Atlántico, para tener una mejor idea del ambiente natural de donde salió Tiktaalik. Una de las preguntas que siempre nos interesó fue entender las presiones selectivas que crearon animales como Tiktaalik, y los ambientes en donde encontramos los fósiles son sitios antiguos, no muy diferentes a donde estoy en este momento. Las planicies aluviales de arroyos, muy lodosas, muchos de estos sitios de aguas estancadas, y estos son lugares en donde sería una ventaja selectiva poder moverse por aguas poco profundas, alrededor de plantas, alrededor de tocones, y encontrar presas, y también para escapar de depredadores más grandes. Antes que Tiktaalik comenzara su transición fuera del océano, en tierra comenzó una revolución increíble. Cuando revisamos la historia de la Tierra, más de 4.000 millones de años, los océanos siempre fueron las cunas de la vida. Tiene condiciones que son propicias para la vida, mientras que la Tierra siempre fue en realidad un lugar muy rudo, hasta que las plantas invadieron la Tierra hace unos 400 millones de años. Y una vez las plantas hicieron esa transición, creó un ecosistema que otros animales comenzaron a explotar. Si las plantas no hubieran hecho la transición a la Tierra y crearan esa clase de hábitats pantanosos, los vertebrados tampoco habrían hecho la transición. En Tiktaalik vemos por primera vez la aparición de varias características físicas, características que varias especies subsiguientes incorporarían. Al ver al Tiktaalik, vemos un animal que en realidad está en la base de la rama del árbol de la vida que lleva a todos los animales con extremidades, y nosotros somos animales con extremidades. De hecho, encontramos muchas de las características de Tiktaalik en animales con extremidades subsiguientes, incluyéndonos nosotros. Volteen la cabeza de un lado a otro. Este movimiento sencillo comenzó con esta criatura antigua. Tiktaalik es el primer vertebrado que desarrolló un cuello libre, que permite el movimiento de la cabeza independiente de los hombros. Una buena adaptación para atrapar presas en ambientes cerrados como los pantanos. Y también hubo otras innovaciones anatómicas que se mantienen. Tiktaalik desarrolló movilidad en la articulación de la muñeca. Podría flexionar la muñeca para impulsarse hacia adelante. Una característica física que pasó a todos los animales con extremidades hasta llegar a nosotros. Es importante darse cuenta que Tiktaalik era un animal que desarrollaba características que eran útiles para sobrevivir en ese ambiente, para atrapar presas y escapar de los depredadores. Y más tarde, mientras ocurrían oportunidades ecológicas nuevas, hablamos de millones de años, los descendientes de Tiktaalik desarrollaron características adicionales que les permitieron explotar la tierra y eventualmente llegar a ser completamente independientes del agua. Lo que vemos en Tiktaalik es un animal que era principalmente acuático, pero que desarrolló características que en el futuro serían útiles para animales que explotarían la tierra. Cada uno de nosotros lleva más de 3.500 millones de años de historia dentro de nosotros. En cada órgano, célula y gen de nuestros cuerpos es una conexión física con el resto de vida en nuestro planeta. Para tener sentido de nuestros propios cuerpos, necesitamos examinar la historia evolutiva que compartimos con todo, desde microbios a mamíferos. Cuando observamos nuestros cuerpos podemos ver que tenemos mucho en común con nuestros parientes más cercanos, los grandes simios, y más hacia abajo hasta los anfibios e incluso peces. Y Tiktaalik es la conexión a los peces. Pero podemos ahondar más en el árbol evolutivo y podemos ver formas más primitivas y las innovaciones y las adaptaciones de estas formas primitivas para la vida en el océano es algo que aún llevamos con nosotros. Así que creo que en realidad tenemos una conexión muy profunda a nuestra historia que comenzó en los océanos y está aquí, en nuestros propios cuerpos. Lo podemos ver, también está en nuestra psique.